Hola, hermanos y amigos, con este ruido, música, podríamos decir, de la naturaleza, con sus pájaros, que ya oímos poco, porque la contaminación los ha destruido, sobre todo en la ciudad. Vamos a terminar esta semana del tiempo ordinario, que es la semana 13 del año 2018. Es 7 de julio, mucho calor del año 2018 y es sábado. Sigue Mateo, el que vimos su conversión, en el capítulo 9, del 14 al 17, sobre algo que Jesús da sentido profundo de lo que es el ayuno, tan amado por los judíos. Estamos en el ciclo B de la liturgia de la Iglesia Católica. Para nuestro orden, el vídeo 218. Dice así el texto: en aquel tiempo, los discípulos de Juan se acercaron a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros, los fariseos, ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Sobre el ayuno, como hemos dicho, Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Nadie echa un remedio de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra de Dios. Chapo, cómo va defendiendo todas sus situaciones con comparaciones y con simbolismos llenos de profunda realidad, como aquella de Nicodemo. Si no te metes en el vientre de tu madre y naces de nuevo, no puedes ser mi discípulo. Pues con esos simbolismos, verdaderamente podemos entender a nuestra cultura y a todas las culturas de todos los tiempos lo que Jesús quiere decirnos para nuestra vida. De ahí que resulta significativo que los discípulos de Juan sientan incomodidad porque en el grupo de Jesús no se cumpla el ayuno tan amado de los judíos. Se supone que quien hace algo
está convencido de la bondad de lo que hace y que por tanto lo vive con naturalidad, aceptación, gratuidad y gozo. Si no, no tiene sentido. Sin embargo, lo que sucede, lo que suele ocurrir, mejor, es precisamente lo contrario. Y es, los más cumplidores, el cumplimiento, suelen exigir que todos los demás cumplan con ellos. Esto es. Tiene que decir lo que ellos quieren y no lo que debe ser. Pues les ocurre algo parecido a lo que Jesús denunciaba en la figura, si recuerdas, en la figura del hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Esa actitud parece revelar que más allá de lo que diga, la persona vive su comportamiento con una exigencia que preferiría dejar de un lado. Por ese motivo, exige que todos los demás tengan también que cumplirla. De ahí que no es extraño que en el trasfondo se esconda lo que hemos llamado el perfeccionismo y la culpabilidad. Esto es muy común todavía. Cuando no se ha resuelto, y ahí viene por qué pasa esto, adecuadamente la culpabilidad trata de ser compensada por el perfeccionismo. Y de aquí es desde donde se realiza el cumplimiento de la norma. Esto es muy común hasta nuestros días. Al no brotar nuestra actitud de la gratuidad, es probable que termine envenenando a la persona y generándole actitudes hostiles hacia quienes no la cumplan como ella. La respuesta de Jesús habla ¿de qué? Del novio, y por tanto, si habla del novio, está hablando de una boda, de una fiesta. Frente a cualquier tipo de legalismo, como se observa en este relato, de sobreexigencia perfeccionalista, es necesario encontrar el carácter lúdico y festivo que pueda conectarnos con la vivencia práctica de la gratuidad, que todo es gratis, porque sólo la gratuidad es garantía de actitud adecuada y sabia. Todo lo hemos recibido gratis de Dios. Lo que hacemos desde la exigencia y el perfeccionismo nos tensa y, como hemos visto, nos endurece y agria en las relaciones con los demás, que es la exigencia que mantenemos hacia nosotros mismos y la proyectamos hacia los demás, con la consecuencia de que,
convirtiéndonos así en sus censores. Pero por el contrario, la gratuidad que hemos hablado y que hablamos nos ensancha y planifica, nos permite disfrutar de lo que hacemos y nos hace sumamente respetuosos con la que cada cual se siente llamado a hacer o a vivir, el respeto. Y la gratuidad más todavía llega a ser habitual en la medida en que nos desidentificamos del yo, del ego, y nos reconocemos como cauce a través del cual la vida, que también somos, no perdamos de vista, en nuestra realidad más profunda, se expresa como se desea. Sí, señor, esta es la gran lección que la psicología nos da. De aquí entonces la pregunta viene servida. ¿Vivo de la exigencia o desde la gratuidad y el gozo? ¿De dónde vivo? Porque me exijo a sí mismo, porque exigen las leyes. ¿De dónde vivo? ¿De la gratuidad? ¿De que todo es gracia para todo creyente y no creyente? ¿Y esa gracia es gozo a la vez? ¿De dónde vivo? Ahí está. Ese es el examen. Por eso tenemos que afirmar en este relato tan magnífico que un día dijo Jesús que la ley y los profetas llegaron hasta Juan Bautista. A partir de entonces se anuncia el reino de Dios. Según este principio, los discípulos de Juan, al igual que los de los fariseos, vivían sometidos a la ley. Y por eso, lógicamente, tenían sus días de ayuno. El ayuno es una de las obligaciones, no pocas religiones imponen a sus fieles, en todas edades. Los discípulos de Jesús están recibiendo otra educación, no determinante para ellos. No era someterse a la ley, sino vivir la experiencia del reino de Dios, que a juicio de Jesús es la experiencia del gozo y de la vida, la gratuidad. La experiencia que se simboliza en el gran banquete del reino, en el que entran todos, buenos y malos, y en el que hay alegría para todos por igual. Esa es la gran diferencia. Pues bien, de acuerdo con lo dicho, el ayuno es luto de muerte, en tanto que los discípulos de Jesús viven en la fiesta de una vida y de una boda sin fin. Y conste que la apelación a que un día se llevarán al novio y entonces ayunarán, este texto redaccional, es decir, añadido por Mateo, seguramente para justificar la costumbre de ayunar que ya en aquel tiempo se había introducido en alguna comunidad cristiana.
concretando y terminando, el problema que plantea este Evangelio no se limita al ayuno, que es bastante secundario en la vida. Tengamos en cuenta esto. ¿Cuál es el problema? Lo que Jesús enseña aquí, con las metáforas del remiendo y el vino, es que los cristianos no debemos hacer componendas o buscar fórmulas de compromiso entre lo viejo y lo nuevo, entre la ley y el Evangelio. Lo que define a los discípulos de Jesús no es la privación, sino la alegría compartida, en que se comparta la tarta y todos, por gratuidad, vivamos de esa forma. Por eso, la primera pregunta al principio: ¿vivo desde la exigencia o desde la gratuidad y el gozo? Es muy distinto. Yo hago esto porque está mandado. Pues no, ese no es el camino. Yo hago esto porque esto es gratuito, ofrecido, voluntario, y me da gozo porque eso, porque está tomado como libertad, no como exigencia. Ahí está la diferencia. Pues ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos esta dimensión que nos propone Jesús? ¿Somos verdaderamente gratuidad y gozo al servicio de los demás? Así es de claro. Hasta luego, hasta siempre. Nos veremos ya la próxima semana, que será julio también, día 8, ya entrando en el capítulo 14 del tiempo ordinario, y que será domingo, y veremos lo que nos trae ese Evangelio, que será Marcos 6, del 1 al 6. Hasta luego, hasta siempre. Ánimo y adelante, que podemos hacer un mundo nuevo, no un mundo mejor, porque lo viejo es viejo ya, no sirve, tiene que ser nuevo. Y para un mundo nuevo hace falta vasijas nuevas, si no se rompen. No se puede meter lo viejo en lo nuevo. Hasta luego, adiós.